Los medicamentos opioides son una clase de drogas que se derivan de la planta de dormidera o se sintetizan en laboratorios para imitar sus efectos. Estos medicamentos se utilizan principalmente para el tratamiento del dolor moderado a severo, debido a su capacidad para bloquear las señales de dolor en el cerebro. Los opioides pueden ser naturales, como la morfina, semisintéticos como la oxicodona y la heroína, o totalmente sintéticos como el fentanilo. Aunque son efectivos para el manejo del dolor, también tienen un alto potencial de adicción y pueden causar efectos secundarios graves, como depresión respiratoria, lo que puede llevar a sobredosis fatales si no se usan correctamente. Además, el uso prolongado de opioides puede llevar a la tolerancia, dependencia física y en algunos casos, adicción. Por esto, su prescripción y uso deben ser cuidadosamente monitoreados por profesionales de la salud. El día de hoy nos encontramos en la oficina del Dr. Rafael Gómez, quien es especialista en derechos financieros, y el día de hoy nos va a colaborar respondiendo unas preguntas sobre los medicamentos opioides. ¿Qué tipo de demanda puede presentar una persona que ha sufrido daños por el consumo de opioides recetados? Podríamos iniciar una demanda de responsabilidad médica o negligencia médica para poder cobrar los daños ocasionados por el consumo del medicamento. ¿Cuáles son los elementos necesarios para demostrar un caso de negligencia médica relacionada con la prescripción de opioides? Se debe demostrar que el médico incumplió con su deber que tenía de cuidado en el tratamiento con esos medicamentos. ¿Qué tipo de compensación puede buscar una persona en una demanda por opioides? Se puede solicitar la reparación de los daños materiales y morales, de los daños que se le ocasionan a la persona por ese consumo. ¿Cuánto tiempo puede durar un caso de este tipo? Eso es relativo porque el manejo lo hace la jurisdicción, pero aproximadamente podría ser entre 6 y 5 años. Y por último, ¿cómo funciona el proceso legal en un caso de demanda por opioides? Pues hay que tener en cuenta que la legislación colombiana establece la responsabilidad médica, se rige por el artículo 19 de la Ley 100 del 93, que establece que los profesionales de la salud son los responsables del cuidado, del tratamiento y los daños que le ocasionan a los pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. No sé. Hoy nos encontramos con la practicante de trabajo social Karen Jaimes, quien nos va a ayudar a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo influye el consumo prolongado de opioides en el desarrollo de trastornos del estado de ánimo como la depresión o la ansiedad? Bueno, las afectaciones del uso prolongado de opioides en el desarrollo de trastornos del estado del ánimo como la depresión o la ansiedad tienen ciertas características y entre ellas encontramos primero la disminución de la capacidad de experimentar placer, pues el cerebro ya no puede producir dopamina de manera natural. Segundo, pues que existe una dependencia y también pues abstinencia a la sustancia. La abstinencia incluye síntomas como irritabilidad, tristeza, lo que puede llegar a agudizar el trastorno del ánimo como la depresión y la ansiedad. Y por último, pues que existen ciertas afectaciones a nivel social, individual y familiar, como dificultades para crear vínculos sanos, el aislamiento social, la discriminación, problemas laborales y pues puede llevar a la comisión de delitos. La segunda pregunta sería, ¿qué relación existe entre el uso recreativo de opioides y la aparición de episodios psicóticos o alucinaciones? Bueno, la relación entre el uso recreativo de opioides y los episodios psicóticos o alucinaciones tiene una relación directamente proporcional. ¿Qué se quiere decir con esto? Que a medida que aumenta el consumo de opioides, aumentan también los episodios psicóticos. Las sustancias o los opioides afectan directamente el funcionamiento del cerebro, lo que produce que la realidad que se vivencia durante estos episodios sea una realidad que es producto de la imaginación solamente pues de la persona que consume. ¿Cómo afecta
afecta el abuso de opioides a la capacidad cognitiva como la memoria y la concentración? Bueno, en el caso de la memoria afecta en mayor medida la memoria a corto plazo, ya que pues es muy difícil que la persona pueda recordar eventos recientes o que retenga información. Es decir, que afecta su cotidianidad, pues las vivencias o las experiencias que se vivan a diario no van a poder ser retenidas por la mente. Asimismo, también causa somnolencia, confusión y dificultades para concentrarse, lo que pues también va a dificultar llevar a cabo las tareas del día a día. Pues también tiene otras afectaciones a nivel cognitivo, como pues una dificultad para realizar tareas que requieran de cierta concentración o que requieran de que usted tenga que estar atento durante mucho tiempo. Y por último, ¿qué riesgos psicológicos adicionales enfrentan las personas con antecedentes de trastornos mentales que abusan de los opioides? Bueno, en un primer momento encontramos que se pueden agravar los trastornos mentales preexistentes. También puede existir un mayor riesgo de suicidio, ya que estas personas presentan ciertos niveles de tristeza, de agotamiento, de autosabotaje o de sobrepensar, y lo que hace que sea mucho más difícil lidiar con ciertos tipos de trastornos. También se puede llegar a padecer de otros tipos de trastornos, en este caso trastornos de la personalidad. Un ejemplo de ellos sería trastornos de la personalidad límite. Estas personas pues sufren de cierta irritabilidad y también pueden llegar a tener comportamientos autodestructivos. También se presenta cierta dificultad para lidiar con el estrés, y pues también existe un aislamiento social y una dificultad para llegar a crear vínculos o relaciones sanas y pues que perduren en el tiempo. También pues esto dificulta el proceso de tratamiento de salud de los tipos de trastorno, y pues por último existe un mayor riesgo a padecer de problemas de adicción, y también pues a conjugar los opioides con otros tipos de sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son los opioides más comunes que se utilizan en la práctica médica? En el caso de los opioides más comunes que utilizamos en la práctica médica, como auxiliar de enfermería, pues esto solamente se le pueden dar manejo bajo prescripción médica. En el caso de la morfina, que se utiliza mucho en pacientes con dolores fuertes, el fentanilo, que es para dolores muy fuertes, pero debe estar siempre bajo supervisión médica. El hidromorfona, que también se utiliza para aliviar dolores severos, y la codeína y el tramadol, que se usa para dolores leves y moderados. ¿Cómo se almacenan los opioides? Bueno, en el caso del almacenamiento y el desecho de los opioides, debemos ser muy responsables con el manejo que se le da a estos medicamentos. Siempre se almacenan en lugares seguros, bajo llave, y se lleva el registro del uso que se le da a cada uno de ellos, siempre siguiendo la prescripción médica. Ya para el desecho hay programas, existen lugares especiales para desecharse y proteger así la comunidad y el medio ambiente. ¿Cuáles son las indicaciones para la administración de morfina en pacientes con dolor crónico? Las indicaciones para la administración de morfina, la morfina se utiliza cuando el dolor del paciente es muy severo, muy fuerte, y ya se ha intentado darle manejo con otros medicamentos y no les ha funcionado. Es común en casos de dolores de posoperatorios, personas con cáncer, o ya cuando el dolor afecta seriamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Como auxiliar de enfermería, nuestro trabajo es asegurarnos que el paciente se sienta aliviado y siempre observar cómo responde al tratamiento. ¿Qué protocolos se siguen en caso de una reacción alérgica a la morfina? El protocolo en caso de una reacción alérgica o efecto adverso
es parar de inmediato la administración de la morfina o el medicamento que se esté aplicando y avisar de una vez al equipo médico para darle tratamiento a este paciente. ¿Qué medidas se toman para prevenir la adicción de morfina en pacientes? Para la prevención de la adicción a la morfina siempre se sigue la prescripción médica. Normalmente se usan dosis mínimas y se alternan con tratamientos no opioides y se educa al paciente sobre los riesgos. ¿Cómo se monitorea a los pacientes con antecedentes de adicción a la morfina para prevenir recaídas? Bueno, con el monitoreo de pacientes con antecedentes de adicción a la morfina, con estos pacientes somos muy cuidadosos y les brindamos un seguimiento y apoyo cercano, asegurándonos de que reciban la mejor atención por el equipo médico y siempre estén apoyados para que no vayan a haber recaídas. Si es necesario, se toman pruebas toxicológicas ya según orden médica. Y les recordamos que no están solos y siempre con la empatía de apoyar al paciente. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el CRI Las Américas con el subintendente Edison Bolívar, quien nos va a conceder unas entrevistas sobre los medicamentos opioides. Buenas tardes, Edison Bolívar. Mi nombre es Diego. Hola Diego, ¿cómo está? Bien, para hacer unas preguntas. Bueno, Sí, dígame. ¿qué sabe usted sobre los medicamentos opioides? Bueno, primero que todo, para entrar en el tema debemos saber que los medicamentos opioides son una clase de drogas que se encuentran en forma natural en la planta de amapola o la adormidera. Estos medicamentos son utilizados en la medicina para tratar fuertes dolores, por ejemplo los producidos por el cáncer. Algunos opioides son recetados por los médicos, se elaboran directamente en la planta, mientras que otros se crean en laboratorios de manera sintética. También hay opioides ilegales como la heroína, la cual genera altos ingresos a los grupos criminales. ¿Qué control es la Policía Nacional sobre los medicamentos opioides? Bueno, lo primero que es importante resaltar es que en el caso de Colombia, los medicamentos tipo opioides utilizados para el manejo del dolor son vigilados y controlados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando la Policía Nacional recibe denuncias de la comunidad sobre el uso indebido de medicamentos opioides, lo que se hace es que a través de la SIGIN, que es el grupo encargado de adelantar las investigaciones, se procede a recolectar la mayor información posible y se coordina con el Ministerio de Salud y Protección Social para intervenir la problemática. La Policía Nacional actualmente ejerce control principalmente de los puertos y aeropuertos con el fin de evitar el ingreso y salida ilegal de opioides como por ejemplo la heroína. ¿Cómo podemos denunciar si en nuestro entorno alguien está vendiendo este tipo de medicamentos ilegalmente? Una muy buena pregunta, Diego. La Policía Nacional cuenta con varios canales para que los ciudadanos pongan en conocimiento de las actuaciones irregulares de las personas. Lo pueden hacer a través de cualquier teléfono marcando gratuitamente a la línea 123. También se pueden acercar a un CAI de policía o a una estación de policía. Estas denuncias las pueden realizar de manera anónima y son muy importantes, ya que a partir de ellas se pueden desarticular las bandas que dedican al tráfico de este tipo de medicamentos. La denuncia también se puede realizar en la Fiscalía General de la Nación. ¿A qué se enfrentan las personas que trafican con medicamentos opioides? Bueno, actualmente en la legislación colombiana, el artículo 376 del Código Penal nos habla del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esto quiere decir que las personas que trafiquen, por ejemplo, con medicamentos de uso restringido o ilícitos, podrán incurrir en prisión desde 3 hasta 30 años de cárcel. ¿Qué consejos daría para que las personas no consuman este tipo de drogas? Primero que todo deben pensar que lo que están en riesgo es su propia salud, ya que este tipo de sustancias traen una variedad de afectaciones en el cuerpo y la mente. Asimismo, estas sustancias nos cambian el comportamiento, volviéndonos más agresivos con nuestros seres queridos o nos pueden llevar a causarnos daños físicos a nosotros mismos.
También deben pensar que este tipo de adicciones genera problemas en la familia, porque pongámonos a pensar, ¿cómo se sentirían nuestros padres, hermanos, abuelos o tíos al vernos con problemas de adicción a las drogas? O si no, pues imaginémonos por un momento a todos ellos con un problema de consumo de cualquiera de estas sustancias. Por esto y muchas razones más debemos siempre evitar el contacto, así sea por curiosidad, con todo este tipo de sustancias. Jóvenes, por favor, nunca se atrevan a probar las drogas porque es muy probable que después no las puedan dejar y terminen, como dicen vulgarmente, vagando en las calles con un costal al hombro. Quiero que se conozca en la Universidad de Ayuntamiento con el doctor Jiménez, especialista en Derecho Penal, y hoy nos ha tocado para hacer unas novedades a Carlos Jiménez. Buenas tardes, José, mi nombre es Diego. Mucho gusto. Diego, buenas tardes. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué le tengo por acá? Oye, quiero preguntarte, tengo claridades. Perfecto. Dije. ¿Qué implica la responsabilidad a las farmacéuticas en la distribución de opioides? Bueno, mira, los opioides en este momento relacionados con todo tipo de medicamentos donde está incluida la morfina y sustancias muy fuertes. ¿Qué implica eso para tener la farmacéutica en ese momento? De pronto la calidad penal o criminal por la distribución, sobre todo cuando hay una distribución de manera adecuada. Bueno, sí. ¿Cómo pueden los medicamentos opioides ser realmente responsables por el perseguir opioides? Bueno, en cuanto a los médicos, ellos están autorizados para recibir este tipo de medicamentos, pero se verían indicados de manera penal siempre y cuando esta prescripción se haga no siguiendo las pautas necesarias o inclusive cuando prescriben en exceso. Un ejemplo, que una persona necesite una dosis de 2 o 3 de manera mensual y la distribución sea desordenada, que debe completar 5 o 7 por mes. Entonces ahí ellos están incluyendo un peligro por la prescripción desordenada de estos medicamentos. ¿Qué consecuencias legales enfrentan las farmacias que distribuyen opioides ilegalmente? Bueno, con respecto a las farmacias, cuando hacen la distribución, ellas pueden recibir sanciones, pueden incluso perder la licencia de funcionamiento sobre la mala práctica que estamos hablando. Bien. ¿Cuándo pueden los distribuidores de opioides ser acusados de negligencia criminal? Bueno, ellos en este sentido pueden ser acusados cuando no están llevando a cabo un control sobre estos medicamentos. Si bien ellos están autorizados para distribuirlos, de pronto cuando no hacen ese control, incurren en ese delito porque se pueden estar desviando estos productos hacia personas que no lo requieren y se ven amañadas. ¿Cómo afecta la responsabilidad del fabricante de opioides a las víctimas? En cuanto a los fabricantes, es directamente lo que hablábamos anteriormente, la distribución desorbitada afecta no solamente al personal que lo consume, sino a las personas también como el médico, como las farmacéuticas, y en ese
Les voy a dar un dato curioso del fentanilo y yo se los voy a decir. El fentanilo, al igual que la morfina, es recetada a pacientes que tienen dolores intensos o a veces también se utiliza para pacientes que tienen dolores crónicos. Voy a responder una pregunta muy importante, que es ¿cómo se consume el fentanilo? Bueno, si lo receta un médico, el fentanilo se puede administrar en forma inyectada, en forma de parche que se aplica sobre la piel y en forma de pastilla que el paciente lo disuelve. Por último, les voy a aclarar que el fentanilo sí es adictivo por su potencia y la adicción es la forma más grave de trastorno de consumo de drogas. ¿Nos puedes hablar sobre qué son las drogas opioides, el fentanilo y sus efectos? Los opioides se obtienen principalmente de plantas, la que conocemos como dormidera. También se puede sintetizar químicamente en el laboratorio. Cuando una persona ingiere fentanilo, este fentanilo interactúa con las neuronas haciendo que se liberen endorfinas, las cuales hacen que la persona sienta menos el dolor y se sienta muy eufórica. Una de las consecuencias más graves del fentanilo es que cada vez el paciente o la persona que consume fentanilo necesita dosis mayores, lo que crea una adicción a este medicamento. ¿Nos puedes explicar más sobre qué es el fentanilo y qué tipos de personas lo consumen? El fentanilo, una de las principales drogas opioides que ha sintetizado el hombre. El fentanilo es utilizado como analgésico para aliviar el dolor, principalmente en personas que padecen de cáncer y pacientes que han sido sometidos a cirugías fuertes. Es tan potente este analgésico que se considera que es unas 50 veces más potente que la heroína y unas 100 veces más potente que la morfina. Hay algo que les voy a aclarar y es que la morfina no acorta la vida de las personas o pacientes que la consuman. Por el contrario, hace que disfruten de una manera mejor de sus vidas y que puedan descansar. También las tabletas y cápsulas de liberación prolongada de morfina se usan para aliviar el dolor intenso y persistente en personas que previsiblemente necesitarán un analgésico opioide de forma continuada y que no pueden ser tratadas con otros analgésicos. Por lo tanto, la morfina se utiliza para procesos dolorosos de intensidad severa, dolor postoperatorio inmediato, dolor crónico intenso o maligno, dolor asociado a infarto agudo de miocardio, ansiedad ligada a procedimientos quirúrgicos y más. ¿Puedes hablarnos un poco al respecto sobre qué es la morfina y cuáles son sus efectos? La morfina pertenece a un grupo de medicamentos llamados analgésicos opioides narcóticos. Su principal función pues es aliviar el dolor por enfermedades, lesiones o procedimientos médicos. El uso prolongado causa dependencia, tolerancia. Esto significa que cada vez se necesitan unas dosis más altas para obtener el mismo efecto. Sus efectos secundarios comunes, náuseas, vómitos, estreñimiento, somnolencia y picazón. Sus efectos secundarios graves, problemas respiratorios, presión arterial baja, adicción, depresión y aumento del riesgo de infecciones. Aquí con la señora Villano, mucho gusto. Quiero hacer una serie de preguntas. ¿Usted qué la lleva a consumir la morfina? A ver, yo hace 6 años tuve cáncer de pulmón. A mí me quitaron la pleura del pulmón, a mí me hicieron quimioterapias y de ahí en adelante por esto.
Ok. ¿Usted para qué usa la morfina? Para calmar el dolor. Primero que todo porque yo tengo tuve el cáncer de pulmón, como tengo más patologías, y entonces ya no, la droga no, ya no puede controlar con la morfina. ¿Qué enfermedades se tratan con la morfina? A ver, se trata más que todo el cáncer. Cuando hay otras patologías que son que ellas no calman, que hay enfermedades que no calman, entonces también se usa la morfina, pero eso ya es una segunda opción. ¿Cómo usa la morfina? Yo la uso inyectable. No me la coloco, no me la tomo, pero sí la inyecto. ¿Qué cantidad de morfina se aplica? Yo me coloco 6 ml. ¿Qué efectos tiene la morfina? A ver, la morfina da muchos efectos. Da vómitos, da náuseas, da mareos. A veces siente uno que se quema por dentro. ¿Qué pasa si se llega a exceder con la morfina? A veces no más. ¿Cada cuánto usa la morfina? A ver, yo pues la verdad la uso para, más que todo cuando ya tengo demasiado dolor. Porque es que uno se vuelve a una adicta a también a esa dolor. Si usted siente demasiado dolor, ¿usted mismo se automedica? Sí, claro. Cuando ya uno se automedica, porque ya no. Porque ya es como, tiene que uno irse para la clínica que la hagan. Ok, doña Diana, muchas gracias por las preguntas, por responderlas. Ok, con gusto. Hoy vamos a entrevistar al médico general José Castillo. Vamos a hacerles unas preguntas sobre los opioides y el fentanilo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Primera pregunta, ¿cómo funcionan los opioides en el cuerpo? Bueno, los opioides son un tipo de medicamentos derivados del opio como tal. Estos medicamentos se adhieren a los receptores presinápticos como tal de las células nerviosas del cuerpo, generando un efecto de supresión de los estímulos como tal de las células nerviosas y generan como tal analgesia del dolor. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para manejar los efectos secundarios de los opioides? Pues la primera estrategia como tal es que estos tipos de medicamentos son medicamentos controlados, manejados únicamente por especialistas, o en caso de que pues un médico general o alguien los pueda enviar, tienen que ser enviados con un permiso o un formulario como tal que va directamente a Secretaría de Salud para que ellos tengan el conteo de los pacientes o personas que están utilizando este tipo de medicamentos. Y pues lo principal que se hace con estos medicamentos como tal es ir titulando la dosis. Se inicia desde las dosis más bajas como tal y se van titulando según la respuesta del paciente. ¿Cómo juegan los opioides en el tratamiento contra el dolor en pacientes con historial de adicción? Bueno, todo paciente con historial de adicción son pacientes como tal de difícil manejo del dolor, porque estos pacientes, la mayoría de sustancias psicoactivas también generan estimulación de los mismos receptores opioides y pues de la mayoría de medicamentos analgésicos. Entonces este tipo de pacientes requieren mayor dosis de este tipo de medicamentos para generar un efecto analgésico. Entonces, pues la verdad el trabajo de estos pacientes es bastante complicado, bastante difícil, requiere un trabajo multidisciplinar entre varias especialidades como tal, pero básicamente lo que se busca es titular la dosis según la respuesta como tal del paciente. Uno va mirando la respuesta y pues según eso uno va subiendo un poco la dosis para mantener el efecto que uno quiere en el paciente. ¿En qué casos específicos está indicado el uso del fentanilo en la práctica médica? Bueno, en muchos países como tal, como en Estados Unidos, que son países como tal de primer mundo, se utiliza como manejo analgésico de enfermedades crónicas dolorosas o pacientes oncológicos. Pero acá en Colombia, la verdad, se utiliza principalmente en dolor quirúrgico. Se utiliza durante el arco quirúrgico para que pues en el postoperatorio el paciente no sienta tanto dolor de la intervención quirúrgica como tal. Básicamente se utiliza acá en Colombia, se usa para eso. En otros países sí se usa como analgésico, pero pues acá en Colombia está regulado básicamente para eso. ¿Cuál es la dosis considerada segura de fentanilo para un paciente con dolor crónico y cómo se determina? Pues lo que te dije anteriormente, no hay una dosis que uno diga, mira, esta es la dosis para tal paciente, no se puede pasar de esta dosis, porque este tipo de medicamentos, dependiendo del paciente, pues va a requerir tanta dosis o menos dosis como tal. Entonces lo que se hace es empezar desde la dosis mínima como tal que uno
sabe que es 0.2 microgramos por kilo, y desde ahí uno va titulando según la respuesta del paciente. Y pues básicamente es eso. ¿Cuáles son los riesgos de adicción al utilizar fentanilo, incluso bajo prescripción médica? Bueno, el riesgo de los opioides, no solo del fentanilo, que es un tipo de opioide, es bastante alto, porque este tipo de medicamento genera algo que es taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia? Pues que necesitan, después de su uso crónico como tal, el mismo cuerpo necesita más dosis de medicamento para generar el mismo efecto, y entonces pues los pacientes van a requerir más medicamento. Entonces, así el paciente no sienta dolor, el cuerpo le va a pedir ese medicamento y pues va a generar una adicción. Por eso únicamente se usa en pacientes que tienen dolor, pues ya que ha sido manejado con otros medicamentos, no ha sido bien tolerado el dolor, pues ya es como la última opción, o en pacientes como tal que tienen oncológicos, que tienen cáncer terminal o avanzado, que se usa pues para mejorar la calidad de vida del paciente. Pero en pacientes que pues no tienen ninguna comorbilidad o alguna patología, pues se prefieren no usar estos medicamentos. Y última pregunta, ¿qué consecuencias puede tener el consumo de fentanilo en una persona que lo utiliza sin necesitarlo? Bueno, como te expliqué, pues el fentanilo, las dosis de este medicamento son supremamente bajas, hablamos de microgramos, ni de miligramos, ni de gramos, sino microgramos. Entonces son dosis realmente pequeñas, que pues en una persona que no tiene el conocimiento adecuado, pues se van a exceder de la dosis, y pues van a generar como tal sobredosis. Y el problema del fentanilo es que es un depresor del sistema respiratorio también, y de todos los opioides. Entonces las sobredosis como tal de estos medicamentos pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio y pues pueden generar la muerte en la persona que lo consume. Ya me encuentro aquí con el psicoorientador Luis Alberto Morón. ¿Cómo estás? Le voy a hacer una serie de preguntas sobre las drogas opioides. Bueno, empecemos. ¿Sabe usted cómo afectan las drogas opioides en la salud mental de las personas? Claro que sí. En el caso de las personas que consumen este tipo de drogas, este tipo de medicamentos, en el momento que llega al organismo, lo que hace es activar una acción de recompensa, llevando y desatando en su cerebro una sustancia química llamada dopamina, que hace que de alguna manera sienta motivación, sienta felicidad, o sea, un impulso enorme, que a su vez puede llevarles también a una dependencia, puede llevarle de alguna forma a una tolerancia, a algo diferente, y por último a una adicción en este caso. ¿Cómo sería la intervención si se presenta algún caso de consumo de drogas opioides en la institución? Bueno, en el caso de llegarse a presentar, hay unas rutas establecidas. La ley 1620 del 2003 nos establece que de alguna manera tenemos que anunciar o denunciar rápidamente cuando estas cosas ocurren. Hay ciertas líneas que se activan y hay ciertas acciones y protocolos en las cuales inmediatamente están los padres, está llevarlo a una institución médica, está de alguna manera trabajando la promoción, la prevención, asistir a lo relacionado con la convivencia, en fin, hasta llegar a un seguimiento y por último mantener obviamente al chico bajo supervisión con las instituciones que están establecidas para cada caso. ¿Las drogas opioides pueden desencadenar atracciones psicológicas? Claro que sí, una de ellas, de muchas otras cosas que me imagino ya habrán dado los profesionales en la parte de la medicina. Aparte de somnolencia y todo lo demás, dentro de la parte psicológica podría desatar ansiedad, una de las cosas que podría darse con mayor frecuencia, sobre todo en el momento de que ya hay una dependencia. Ya en el momento de la dependencia, el sujeto empieza a sentir una necesidad de consumir. Estamos hablando de síndrome de abstinencia. Esto le va a presentar cierta ansiedad, situaciones de desespero. Hay parte física donde sus ojos se ponen de pronto llorosos, pupila dilatada, en fin, otra serie de cosas, confusión que puede generarse en esa dinámica. Y
si pasa a la adicción, la situación se pone peor, porque ya habrá abuso y dentro de eso va a haber una niebla mental. Esa niebla mental afecta lo que tiene que ver con la parte de la memoria, y tú sabes que la afectación de la memoria para alguien que está en el ámbito educativo va a ser terrible, va a tener alguna sensación paranoide, o sea, quiere decir que va a pensar que lo están persiguiendo, va a tener ciertas alteraciones, y dentro de esto y muchas otras cosas que van a deteriorar su parte mental y su parte de salud mental. Ok, ya para finalizar, usted como orientador, ¿qué haría para evitar el consumo de drogas opioides? La prevención es una de las cosas que se trabaja, la promoción, la parte psicoeducativa, que se manifiesta a través de campañas visuales, a través de concientización, de los proyectos de familias formadoras que tenemos, en la cual preparamos a los padres, que son los primeros en los profesionales, los jóvenes y los